¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Alguien trajo la Biblia? Sí. Amén. Puede buscar el libro de Efesios. Norma empezó con Efesios y vamos a seguir con el libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 5. Las Biblias que tienen título, ¿cuál es el título que tiene el texto? Bueno, ahí tiene el título del mensaje entonces, ¿sí? Si usted, a lo que le gusta buscarle un título del mensaje, bueno, ese es el título del mensaje, el título del texto: Andad como hijos de luz. Dice la palabra del Señor ahí en Efesios 5, versículo 1 en adelante: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda mundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en lo secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén? Suele el pastor siempre poner este ejemplo, que cuando no hay luz, quizás hay cosas que no se pueden ver. Y uno de los versículos que leíamos recién, la luz todo lo manifiesta, todo lo pone al descubierto. Y el pastor siempre suele poner ese ejemplo, que si hay basuritas, papeles tirados en el piso con las luces apagadas, no podríamos identificarlo, pero a medida de que va entrando luz, uno empieza a ver la mugre que hay, las suciedades que hay, las imperfecciones, si hay sillas desacomodadas, si no hay sillas desacomodadas, qué es lo que hay, uno ya empieza a ver, porque la luz, como dice en este texto de la palabra de Dios, pone por manifiesta todas las cosas. Y en esta noche quisiera, con la ayuda del Señor, poder desarrollar este texto que hemos leído en esta noche. No leeremos muchos textos más, pero que quizás sea un texto que trae luz cómo debemos andar en nuestras vidas. Valga la redundancia, necesitamos andar como hijos de luz. Necesitamos que la palabra de Dios traiga luz a nuestras vidas para que podamos descubrir cómo debemos andar en luz. Amén. Amén. ¿Me sigue? Hijos de luz. Este texto de la palabra de Dios, esta porción de la palabra de Dios nos mostrará cómo deben andar los hijos de luz, en la luz.
Hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, y se espera de nosotros que andemos reflejando la luz de Cristo en nuestras vidas. Muchos se andan preguntando, ¿cuál es el llamado que Dios ha hecho para mi vida? ¿Cuál es el llamado que Dios me ha hecho? ¿A qué me está llamando el Señor? Que venga alguien, por favor, con mayor revelación que yo y me lo diga. Quizá no es falta de revelación o alguien con mayor revelación que usted, quizás es falta de abrir un poco más la Biblia. En este texto, la palabra de Dios nos dice a cada uno de sus hijos que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Nos dice cuál es el llamado que el Señor está haciendo. Muchos quizás se pasan preguntando toda su vida y esperando que alguien les diga ¿cuál es el llamado de Dios para mí? La Biblia aquí nos revela uno de los grandes llamados de Dios para sus hijos genuinos. Bájame un poquito acá. Versículo 1 dice, y aquí está para los que necesitan saber cuál es el llamado que tienen para sus vidas. Aquí el Señor en su palabra nos enseña: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuáles serán las naciones que me esperan? ¿Cuál será ese gran ministerio que tengo? No esperes ningún ministerio grande. No esperes las naciones de la tierra, si primero no entendemos que necesitamos ser imitadores de Dios como hijos amados. Necesitamos que se nos haga luz, que se nos abra el entendimiento de que como hijos de Dios necesitamos ser imitadores de Dios. No imitadores de un famoso, no imitadores de un político, no imitadores de un conductor de programa de televisión, imitadores de Dios. La versión lenguaje sencillo dice: ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él. Quizás ya no podríamos quedar en este primer versículo, no desarrollar más el resto del texto, haciéndonos preguntas como: cada día de mi vida estoy tratando de ser como Dios. Cada día de mi vida estoy tratando de ser como Jesús. Como hijos de Dios no tenemos un llamado más grande en nuestras vidas que imitar a nuestro Señor. Crecer cada día más en el conocimiento de su persona. Crecer cada día más en su palabra. ¿Para qué? Para jactarnos de conocer, para jactarnos, para mostrar que sabemos, para sacar chapa de cuánto estudio tengo, para creerme mejor que otros hermanos, para creerme mejor que otras iglesias. No, nada más que no, sino que necesitamos conocerle a Él para ser más parecido a Él. Desde que comenzamos a transitar nuestra vida cristiana, ¿cuánto más nos estamos pareciendo a nuestro Señor? ¿Cuánto más yo me estoy pareciendo a mi Señor desde que he nacido de nuevo? ¿Cuánto más usted se está pareciendo a su Señor? Al Señor que en los cultos le decimos te amo. Al Señor que le decimos tú eres mi Señor. No hay nada más importante que tú. ¿Cuánto nos estamos pareciendo a Él? Romanos 8:29, no hace falta que lo busque, es un texto alternativo. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que tú y yo nos parezcamos cada día más a Jesús. Para eso hemos sido llamados. Para eso hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, para parecernos a Jesús. Nacemos de nuevo. Tenemos una nueva identidad. Es la identidad de Cristo. Porque la palabra de Dios nos enseña que aquellos que hemos nacido de nuevo se nos ha dado el Espíritu de Cristo. Ya lo vamos a ver un poquito más detenido, versículos más adelante.
Entonces, si tenemos la identidad de Cristo, porque hemos nacido de nuevo y se nos ha dado el Espíritu de Cristo, entonces debemos ser como Él. Y eso se tiene que notar. Como hablábamos en el seminario, no esforzarme para que se me note que soy parecido a Cristo. Eso se tiene que notar por su propia naturaleza. Como hablábamos tiempo pasado sobre el Evangelio de Juan capítulo 15, cuando Jesús habla de que Él es la vid verdadera y nosotros somos las ramas, los pámpanos que estamos unidos a Él. Y el que está unido a Cristo no se tiene que, el pámpano, la rama que está unido a una vid, no se tiene que esforzar para dar uva. Le sale normalmente. Un manzano no se tiene que esforzar para dar manzana. Oh, me voy a esforzar para que salgan las manzanas. Y algunos se esfuerzan tanto para que les salga la manzana que por ahí sale otra cosa, por tanto esfuerzo. Necesitamos crecer en el conocimiento de su persona para imitar su santidad, para ser cada día como Él. El versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En el versículo 1 vemos una de las características de los hijos de luz. Una de las características, casualmente, lo que le decíamos recién: ser imitadores de Jesús. Ahora en el versículo 2 nos da otra pauta de cómo deben andar los hijos de luz. Diga conmigo: en amor. Diga fuerte: en amor. Podemos conectar quizás la idea del versículo 1 con el versículo 2. Si en el versículo 1 entendemos que una de las pautas, de las características para andar en luz es ser imitadores de Jesús, surge la característica número 2, que es andar en amor. Y qué mejor ejemplo que el de nuestro Señor Jesucristo. Imitando a Jesús, también andaremos en amor. No tenemos un mayor ejemplo de amor que el de nuestro Señor Jesucristo. Él nos enseñó y nos mostró el verdadero amor, entregando su vida en la cruz del Calvario. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un amor sacrificial. Siendo justo, santo, sin manchas, cargó en Él nuestros pecados para darnos vida eterna. Y eso es la muestra más grande de amor que el ser humano pueda experimentar en su vida. Amor de entrega que nosotros debemos imitar, querida iglesia. Para tener una iglesia sana, como hablaba Eduardo el domingo, necesitamos imitar el amor de Cristo. Para nuestra unión con nuestro hermano necesitamos imitar el amor de Cristo. No solo amar a nuestro Señor, que es el principal y gran mandamiento, pero el segundo de esos es semejante a ese: ama a tu prójimo como a ti mismo. El doctor John MacArthur, y lo nombraba el viernes, lo decía a los hermanos del seminario, dijo: ama a Dios y ama a tu hermano y haz lo que quieras. Porque si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, lo que buscaremos hacer es agradarle a Él. Y si amamos a nuestro hermano, no quisiéramos robarle, no quisiéramos codiciar, no quisiéramos dar falso testimonio de nuestro hermano. Característica número 1, ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Característica número 2, para andar en luz: andar en amor. En amor con nuestro Señor, el cual nos llevará cada día a estar más cerca de Él, y amor con nuestro hermano. ¿Alguien puede decir amén?
Casi se me escapa cuántos quieren andar en luz, pero mejor no le pregunto. Mejor desarrollemos el mensaje y después usted lo contesta. Quiero ser hijo de luz. Amén. Andemos en amor. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. ¿Qué es esto? Burlarse, una de las definiciones de esta palabra es burlarse desmedidamente, hablar desmedidamente de otro. Mira, aquí dice la palabra de Dios, no conviene, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces, si antes eras tiniebla y ahora eres luz, entonces tienes que andar como hijo de luz, dice aquí el apóstol Pablo. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, lo que le decía hace un rato, son hechas manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿cómo son? ¿Cómo son los días? Pues tienes que aprovechar bien tu tiempo como hijo de luz. Aquí se nos presenta aquellas cosas que debemos prestar atención en nuestras vidas y apartarnos rápidamente si queremos andar como hijos de luz. Sabemos que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, pero vez tras vez quedan remanentes en nuestras vidas de cuando pertenecíamos al reino de las tinieblas. Y esos remanentes se quieren levantar una vez y otra vez en nuestras vidas. No voy a preguntar cuántos dicen amén, porque si apelo a la sinceridad deberíamos todos levantar la mano, o al menos aquellos que tienen un poquito de luz. Hay cosas que a la luz de la palabra de Dios hay que sacarlas de raíz, querida iglesia, si queremos andar en luz. Resumiendo todos estos versículos recién leídos, les puedo enumerar algunas rápidas. Fornicación, no voy a preguntar si necesitan definición. Inmundicia, creo que tampoco necesitan definición, la más complicada sí se la di. Avaricia, palabras deshonestas, necedades, no participar en obras infructuosas de las tinieblas. Otras versiones lo dicen: no se hagan cómplices de las obras de las tinieblas. No hablemos las cosas que los que pertenecen al reino de las tinieblas hacen en lo secreto. Ni siquiera hablemos, no nos dice solamente que no participemos, sino que ni siquiera la hablemos. Solo algunas cosas estoy enumerando y mencionando esta noche que necesitamos cortar de raíz a la luz de la palabra para poder andar en luz, como hijos de luz. Muchas de estas cosas quizás las tomamos tantas veces a la ligera y no le damos un significado real. Y creemos, no seamos tan exagerados.
cuente a alguien lo que hicieron algunos en lo oculto, tampoco es tan grave. La palabra nos dice que esas cosas hacen los que pertenecen al reino de las tinieblas. Por lo tanto, necesitamos tomar con seriedad. Escúcheme bien, necesitamos. No me atrevo a decir necesitan ustedes. No, necesitamos tomar en serio la cosa que la palabra de Dios nos enseña. No tomar a ligera cosas que son vitales para crecer en nuestra obediencia con el Señor. Porque en otro tiempo, versículo 8, erais de las tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces, se le agrego yo, andad como hijos de luz. De ahí venimos todos nosotros, del reino de las tinieblas. Pero mediante a la salvación por gracia que hemos obtenido por medio de nuestro Señor Jesucristo, a los que han creído en Él y se han arrepentido de sus pecados, ya no pertenecen más a ese reino de las tinieblas. Entonces, si el Señor de ahí nos ha sacado, no volvamos ahí. Andemos en luz, vivamos como hijos de luz y saquemos de raíz estas cosas que la palabra de Dios nos menciona. Verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Hay otra versión que dice, o traten de agradar en todo al Señor. Traten de agradar en todo al Señor. Hace un momento preguntaba, ¿comenzamos nuestros días diciendo, hoy quiero imitar a Cristo? Quizás otra pregunta que surja, ¿comenzamos nuestros días diciendo, hoy quiero agradar a mi Cristo? Hoy quiero andar como hijo de luz, quiero iluminar en el lugar donde me desempeño. Podemos hablarle muy lindas cosas a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, nuestros conocidos que están habitualmente cerca nuestro, pero si no andamos como hijo de luz, todas nuestras palabras no tienen sentido, porque la luz resplandece en la oscuridad. Versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hace un rato les decía que algunos se pasan su vida diciendo, ¿qué llamado me habrá hecho el Señor? Quizás no me doy cuenta y tendría que andar por tantos lugares, tocando, cantando, predicando, que la gente conozca de mi ministerio. Y no empezamos con lo básico, ser imitadores de Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que salgamos del reino de las tinieblas a su luz admirable. Despiértate, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Salir del reino de las tinieblas para pertenecer al reino de la luz, muerte a vida. De esa manera andar en luz como hijos de Dios. ¿Y cómo hago para andar en luz como hijo de Dios? Le tengo que pedir nomás. Vamos al versículo 18, que creo que ahí nos puede dar una clave de cómo andar en luz como verdaderos hijos de Dios. Algo que ya he mencionado en otro mensaje, creo que fue el año pasado, un día jueves. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Diga conmigo, antes bien, como que no se escucha, diga fuerte, antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí el apóstol Pablo nos exhorta a no embriagarnos con vino, a no volver a querer deleitarnos en las cosas del reino de las tinieblas, sino a que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Queremos andar en luz como hijos de luz? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos esa llenura. Ahora, ¿cómo es
que yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Tendré que pasar por alguna experiencia mística? ¿Tendrá que venir alguien a tocarme que yo me empiezo así? Para que pueda ser lleno y empiece a andar como hijo de luz. Porque miren, muchos hablan del Espíritu Santo y hablan del Espíritu Santo con cosas raras, doctrinas raras, enseñanzas raras, conceptos bastante raros. Algunos lo tratan como si fuera una fuerza. Miren, una fuerza. La fuerza. Otros lo hablan, es una influencia el Espíritu Santo. Es un líquido. Es un poder. Pero lo que la Biblia me enseña y lo que usted y yo, lo que la Biblia nos enseña es que el Espíritu Santo, y eso cantábamos hace un momento en la canción que nos dirigía Osvaldo, es una persona. La tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una persona que viene a morar en el creyente cuando éste deja el reino de las tinieblas y pasa su luz admirable. El Espíritu Santo viene a morar en una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento o la regeneración. Dice Romanos, el apóstol Pablo ahí en capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿En quién vino a morar la persona del Espíritu Santo? En las personas que han nacido nuevo, que no andan en el reino de las tinieblas, que no andan según la carne. Si es que el Espíritu de Dios, ya no vivan según la carne, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La palabra de Dios es muy clara. Hay personas que tienen al Espíritu Santo en sus corazones. ¿Quiénes son esos? Los hijos de Dios. No se me ahoga en un vaso de agua. Es lo que estamos leyendo. ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo en su corazón? Los hijos de Dios, los cristianos. ¿Y quién no tienen al Espíritu Santo de Dios? Los que no han nacido de nuevo, los que no son creyentes. No le demos mucha vuelta. No nos compliquemos mucho. Ahora, ese Espíritu cuando viene a morar en nuestros corazones, no viene por partes, viene como una persona completa. Es como que usted diga, esta noche vine al culto y para entrar por la puerta que está allá atrás, que está entrando Mati, entré primero a la mano y me quedé el resto del cuerpo atrás. Pero después quise mandar el pie que vaya adelante también y que se quede un rato disfrutando el pie y la mano en el culto. La oreja no, porque suele estar fuerte la música, entonces me la dejo la oreja afuera. Y ya cuando empiezan a bajar los instrumentos, meto la oreja también, pero la cabeza la dejo afuera. ¿Alguna vez vino así usted a la iglesia? Bueno, algunos quisieron, ¿cierto? Poder dejar la oreja afuera, pero es otra cosa. Ahí también me dice Eduardo. Eduardo felicitó el domingo pasado. No me cambies ahora. Ninguno entra de a pedacitos a la iglesia y deja pedazos afuera. A ver, dejo el cuerpo sentadito en el auto, pero lo mando a los pies para que vayan entrando, para que vayan viendo que voy entrando. La cabeza por lo menos va entrando con las mías. Imagínense cabeza con pies y manos entrando al salón y el cuerpo viene después. Ay, que me estoy terminando de abrochar la camisa. No es cierto, bueno. Con el Espíritu Santo pasa igual. Cuando creemos en el anuncio del Evangelio, Él viene a morar a nuestros corazones como una persona completa. Es lo que Cristo prometió. No se nos va dando de a poquito. Naciste de nuevo, te doy un poquito del Espíritu Santo. Y a medida que pasó el tiempo, te doy un poquitito más. Y después un poquitito más. No. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Cuando el Señor Jesús ya estaba anunciando sobre el Espíritu Santo, decía: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y escuche lo que dice: estará en vosotros. Señor Jesús nunca dice se les dará un poquito y después un poquito más. Estará en vosotros el Espíritu Santo. Ahora, entendiendo que el Espíritu Santo
mora en el creyente. Incluso viendo aquí en la palabra del Señor, la promesa del Señor Jesús, de que daría otro Espíritu, otro Consolador, y que ese Consolador, el Espíritu Santo, estaría con nosotros y en nosotros. Vemos a la luz de la palabra de Dios que no todos los creyentes son llenos del Espíritu Santo. Por eso es que en este texto de Efesios capítulo 5 versículo 18, el apóstol Pablo exhorta: antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué está exhortando a la iglesia de Éfeso a ser llena del Espíritu Santo? Porque no todos los creyentes son llenos del Espíritu Santo. Y es una de las respuestas por qué muchos creyentes no andan en luz como hijos de luz. Porque no son llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa entonces ser llenos del Espíritu Santo? Yo ya le he explicado una vez, la Biblia habla en varias ocasiones. Cuando habla de esta palabra llenos, está hablando en sentido de ser controlados. Hay ocasiones que la palabra de Dios menciona que alguien fue llena de miedo. Lo que la palabra de Dios está enseñando, que esa persona estaba siendo controlada por el miedo. En otra ocasión, la palabra de Dios muestra que una persona estaba siendo llena de ira. Lo que la palabra de Dios nos está enseñando, que esa persona estaba siendo controlada dentro suyo por la ira. Entonces, entendiendo el contexto de lo que en esta noche estamos hablando y de lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, para andar como hijos de luz, necesitamos apartarnos de lo que pertenece al reino de las tinieblas, ser imitadores de Cristo, andar en amor, y diga conmigo, ser llenos del Espíritu Santo. O sea, que nuestras vidas estén controladas por el Espíritu Santo, porque cuando la vida de un hijo de Dios está siendo controlada en su plenitud por el Espíritu Santo, entonces esa vida, ese creyente comienza a andar como hijo de luz. El problema es que los creyentes no son llenos del Espíritu Santo. Sus vidas no están siendo controladas por el Espíritu Santo. Entonces no caminan como hijos de luz. No están irradiando la luz de Cristo en sus vidas. Ya no controlada por los malos deseos que teníamos antes de conocer a Cristo, sino que nuestras vidas sean sometidas a Cristo mediante al Espíritu Santo que nos fue dado. Amada iglesia, no te estoy hablando de una experiencia mística, de algo que te puede pasar una vez y nada más. No, esta noche te estoy hablando de algo que necesitamos día tras día, usted y yo como creyentes. Que nuestras mentes, que nuestros corazones, que nuestro hablar, que nuestro diario vivir sean controlados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo que mora en nuestros corazones. ¿Sabe lo que va a pasar cuando una persona es controlada por el Espíritu Santo? Quiere ser imitadores de Cristo, glorifica a Cristo. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Cuando venga ese Espíritu Santo, Él me glorificará. Eso es lo que hace una persona llena del Espíritu Santo. Glorifica a Cristo. Y glorificar a Cristo no se trata de agarrar un micrófono y decir: hoy te glorifico, Señor Jesús. No. Glorificar a Cristo es con nuestro hablar, es con nuestro pensar, es con nuestro diario caminar. Y créame, iglesia, sin preguntarle, sin que me levante la mano, todos los que estamos aquí, me incluyo yo, incluyo al pastor que no está también, lo incluyo a Eduardo, a Ricky, a Carlos, a José, a todos los grupos de predicadores. Todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Todos necesitamos que nuestras vidas estén controladas por el Espíritu Santo, porque vez tras vez los remanentes del reino de las tinieblas quieren venir sobre nuestras vidas. Entonces usted y yo necesitamos la llenura del Espíritu Santo cada día de nuestras vidas para andar en luz, para irradiar la luz de Cristo. Entonces se cumplirá lo que el Señor Jesús dijo: cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará. Vidas llenas del Espíritu Santo, vidas controladas por el Espíritu Santo, le glorificaremos a Cristo. Seremos imitadores de Cristo, andaremos en amor como Cristo.
Para que nuestras vidas reflejen la obra de Cristo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Para ser imitadores de Cristo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Para andar en amor, en unidad, el mensaje que hemos venido escuchando estos días. Para desarrollarnos como iglesia, para desarrollarnos como creyentes, para que Peniel pueda seguir creciendo en número, no. Como cristianos, como creyentes, como iglesia madura, Peniel entonces necesita ser llena del Espíritu Santo. ¿Por qué pasan las cosas que hablaba Eduardo el domingo pasado? Enemistad los unos con los otros, porque no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué no hay unidad, como hablaba Norma el sábado anterior? Porque no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué hablamos palabras deshonestas? ¿Por qué hay fornicación? ¿Por qué hay adulterio? ¿Por qué hay inmundicia dentro de la iglesia de Cristo? Porque no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué hay truanerías? Burlarse de aquellos que están creciendo. Hay gente que no quiere crecer, hay gente que no quiere hablar de Cristo, porque hay casi digo creyentes, que se burlan. Casi dije creyentes, gracias a Dios que no dije creyentes, porque un creyente nunca se puede burlar de otro que habla de Cristo. Claramente todavía pertenece al reino de las tinieblas. ¿Por qué hay tanto de eso en la iglesia? Porque amamos más las tinieblas que la luz muchas veces. Nuestras vidas no están siendo controladas por el Espíritu Santo. Para que se aplique en nosotros dominio propio, necesitamos en nuestras vidas, no solamente los fines de semana, ser llenos del Espíritu Santo. Créanme que hoy no podía ni reírme cuando llegué al culto, cuando hablaba con los chicos, porque me retrasé preparando el mensaje, porque yo fui confrontado con esta palabra. Les puedo asegurar que en mi pieza antes de salir fue como un proyector que me hubiesen puesto las cosas que hago todos los días, que digo todos los días, que pienso todos los días. Y yo dije, eso es falta de llenura del Espíritu Santo en mi vida. Necesitamos luz, iglesia. Necesitamos luz. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para caminar en luz como hijos de luz. Iglesia, se tiene que notar que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. No es una exageración. La palabra de Dios no exagera. Lo necesitamos todos. Lo necesitamos todos. Decía Eduardo cuando oraba hace un momento, yo creo en una iglesia perfecta. Amén. Estamos lejos, pero amén. Pero sin la llenura del Espíritu Santo no vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado. Y la llenura del Espíritu Santo no se te va a dar un domingo. Eso se nos da cada día de nuestras vidas. Aquí venimos a reflejar la llenura del Espíritu Santo. Aquí venimos a compartir en amor, a mostrar a Cristo con otros hermanos. Muchos nuevos vienen y no vuelven más. Porque muchas veces carecemos de una iglesia llena de Espíritu Santo, desde el que le habla en adelante. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos. Pará. Estás todo el tiempo hablando de la Biblia. Qué denso que sos. Con himnos, cánticos espirituales. Salgamos de eso un rato, che.
Pongamos algo de guarachita para estar ahí, más tranquilo, no sea tan exagerado con las cosas de Cristo. Alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sería hermoso esta noche preguntar desde aquí arriba: ¿cuántos queremos ser llenos de Espíritu Santo? Pasemos, que aquí vamos a imponer manos para que sean todos llenos de Espíritu Santo. Pero entiendo que no es lo que la Biblia me habla. Entiendo que no es lo que la Biblia quiere. Que yo lo llene de emociones, que me vaya al piano y empiece a tocar y que todo. Quiere ser lleno del Espíritu Santo. Llénese de Él. Llene su vida de Él. Esta que está tan cerrada, abrámosla más seguido. El viernes se hablaba algo en el seminario que ya no me acuerdo cómo era que hablábamos ni cómo surgió. Sé que la Marcia lo dijo. Pero algunos están esperando que termine el culto para ir a comer, viendo dónde vamos a ir a comer, qué vamos a ir a hacer, qué vamos a ir a hacer, qué vamos a hacer cuando lleguemos a la casa. O bueno, yo muchas veces le digo a mi esposa, trata de que no lleguemos tan tarde, después de las 12, ¿no? Porque quiero ver el resumen de Boca en paso a paso. Ya estamos hablando muy informal, acá esto lo sacamos de la cámara, de la filmación después. ¿Cuántos pensamos volver a nuestras casas a seguir orando? Cuando Marcia fue la que lo planteó el viernes, cuando lo planteó el viernes, hice yo adentro mío. Yo no. ¿Cuántos empezamos el lunes y decimos no quiero empezar la semana sin empezar orando, sin llenar mi vida del Espíritu Santo? Y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes. Necesitamos, antes bien, seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos ser imitadores de Cristo, para que podamos andar en amor, para que podamos andar en luz como hijos de luz. Y sin preguntarle, eso lo necesita usted y eso lo necesito yo. Señor, te doy gracias en esta noche por tu palabra. No quisiera que terminemos este culto sin que sea tu palabra la que confronte a nuestros corazones, sin que sea tu palabra la que nos muestre cuán necesitados estamos de ser llenos de tu Espíritu Santo. Señor, en tu inmensa gracia y misericordia, ruego que traigas luz a esta iglesia. Señor, en tu inmensa gracia y misericordia, trae luz, Señor, en mi vida. Trae luz a la vida de tus hijos. Trae luz a la vida de tu iglesia. Que entendamos que necesitamos apartarnos de todo lo que pertenece al reino de las tinieblas de donde venimos. Necesitamos ser más parecidos a ti, Jesús. En nuestro hablar necesitamos ser más parecidos a ti. En nuestro pensar necesitamos ser más parecidos a ti. En lo que miramos, en lo que nos alimentamos, necesitamos ser más parecidos a ti. Necesitamos crecer en ti.
necesitamos crecer en amor hacia ti primeramente, para que podamos amar a nuestros hermanos, para que podamos ser de bendición a nuestros hermanos, no a los hermanos que tanto queremos y compartimos, sino a otros que quizás están pasando también necesidades y necesitan de nuestro amor. Señor, que busquemos día tras día ser llenos de tu Espíritu Santo. Que busquemos al empezar nuestros días, al terminar nuestros días, ser llenos de ti, para glorificarte a ti, Señor, para glorificar a Cristo en nuestras vidas. Te lo ruego con todo mi corazón, Señor, en esta noche. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor.